Bueno, sí, doctor, el día de hoy quiero hablar acerca de lo que venía diciendo la crisis de la fusión y la violencia de los individuos. Hablando un poco acerca de su introducción, la crisis o también conocido el cateterismo intravenoso periférico es un procedimiento médico el cual nos va a permitir introducir líquidos mediante la vía venosa en el torrente sanguíneo en el que vendría siendo mediante una función de vena o también puede ser una iniciación en el catéter, esta vez que es una vía venosa permeable al contenedor de una solución circular venosa. Continuando con las organizaciones, son una de las producciones preterinos. Como tal, tenemos que evitar venas, algunos tipos de venas, como las cuales pueden ser las policías que tengan funciones recientes, una flebitis, también lo pueden ser una vasculitis, o también pueden ser alteraciones anatómicas como rigidez, o pequeño, o tiene demasiado movilidad. Las cuales también tenemos que evitar lo que son las áreas anatómicas que presentan un edema, quemaduras, celulitis como tal, que pueden evitar o dañar algunas estructuras como tal dañada, también si es que presenta trombosis. También tenemos que evitar lo que es una coagulopatía primaria o diagnosticación secundaria. Hablamos un poco de los materiales para realizar lo que vendría siendo un cateterismo en términos. Tenemos necesariamente lo que es, bueno, necesitamos lo que vendría siendo la solución alcoholada al 70% o bien alcohol al 70% lo que es común. También tenemos unos estériles, lo que vendría siendo un equipo de nótrisis, una solución, catéter, también lo que son las torundas alcoholadas, también unas ligaduras, como bien se sabe, y un apósito adherido transparente y también un contenedor para lo que vendría siendo un su continuando con lo que vendría siendo el paso a paso que se tiene que realizar para la hipnosis, vamos a realizar, bueno, el primer paso vendría siendo lo que es el análisis médico-paciente. Como tal, tenemos que dar un consentimiento informado verbal, también tenemos que presentarnos, identificar al paciente, preguntar su nombre, si es que esté presentando algún tipo de explicar el procedimiento y justificar cómo va a ser eso, como mencionaba antes. Vamos a mostrar lo que es el catete, cómo se utiliza el estudio de nuevo, y vamos a pasar por el paso 2. En el paso 2 como tal solamente se necesita revisar lo que es la higiene de manos, como tenemos el lavado de manos, el repaso, cómo debe realizar, todo esto para darle al paciente una mejor atención. Y también tenemos que tener lo que es la preparación de los materiales, como tal preparar los fármacos. En el cual tenemos que descartar origen en el fármaco, como tal se puede presentar alguna alergia y esto podría ser nada favorable para lo que es el paciente. También tenemos que verificar lo que es el fármaco correcto, la presentación, la concentración, su dosis, la especificidad y también lo que debe ser la administración. Pasando con el paso 4, tenemos lo que es preparar la solución parenteral y identificar las siguientes características en este paso. Donde tenemos, bueno, como alguien había mencionado antes, tenemos que identificar la solución, fecha de caducidad, también tenemos que presentar que se acorde a lo que viene siendo la cantidad para la administración y realizar la acción urgente. Este para que la solución con los, bueno, una solución con los siguientes datos, como se nos gusta la razón, que tiene el tiempo que se nos da, fecha, la hora, el completo que se bueno, a que se le cancelar. Y también tenemos que meter la captura del aluminio y ahora vamos a pasar a lo que es con el quinto paso. En este vamos a preparar el equipo para la crisis con la técnica aséptica. ¿En qué basa esa técnica? Primero vamos a desanar el equipo de nutrición en empaque, luego vamos a ponerlo, bueno, vamos a retirarlo sin contaminarlo, obviamente, en el contenedor, el cual va a tener, bueno, y el pulso tenemos que contaminarlo realmente. Tenemos que cerrar la llave de reventadora, a su vez también tenemos que retirar lo que es el capuchón del pulsón, y también tenemos que retirar la tapa, sacar el pulsón, poner la solución, entre otras cosas. También tenemos que ir a la cámara de goteo, la cual nos va a ayudar a ir administrando continuamente, no podemos estimular más. También tenemos que retirar la tapa para que si la solución no tenga pues, termina el aire y a lo largo de toda la longitud del tubo flexible y tapar nuevamente el contenedor con la técnica así. Repitiendo los pasos, uno por uno. Todo con el paso 6. Este se va a encargar de preparar lo que es el catéter, el cual tenemos que identificar así. En este tenemos que verificar. Y en la diferencia de los otros, en el que tenemos que verificar el catéter, el cual, bueno, el calibre del catéter que vamos a tener. También tenemos que verificar el sellado del paquete, el cual asegure su esterilidad. También tenemos que abrir el paquete y el catéter con la técnica asiática, como ya mencionado antes, el paso a paso, sin retirar el protector de la aguja para que esto no se encuentre en contacto con las áreas contaminadas. ¿Vamos, por favor? El séptimo paso, tenemos que preparar el brazo. En este caso tenemos que posicionar el brazo en una posición de cúbito dorsal o semipolar, el cual se va a colocar en el brazo en una superficie plana y firme para evitar cualquier movimiento que no sea, bueno, un movimiento que sea contraproducente para el paciente. También tenemos que seleccionar la vena que analizar y procedimos con bueno, vamos a proseguir con el paso número 8. En este paso tenemos la técnica de cateterismo o canalización perfecta.
en la cual tenemos que realizar la higiene de manos, colocar preferentemente guantes para una mejor esterilidad para la zona en la cual vamos a realizar la orina intravenosa. También tenemos con la carga de 6 a 10 centímetros aproximadamente en la que vendría siendo al sitio de la punción. Y también tenemos que realizar lo que es la antisepsia en la área de la punción, retirar lo que es el protector de la aguja, colocar el catéter en el lengua circular y orientar el discer con la aguja salida. Tenemos que empezar a vivir de nutrición con una fracción mínima a lo que vendría siendo la piel en el área de la punción, debido a que así esto va a ser como algún tipo de movimiento inesperado y así podemos utilizar el cateterismo de una mejor manera. La punción de la vena con ángulo agudo y también tenemos que introducir el catéter. Luego de introducir el catéter, tenemos que retraer ligeramente la aguja, así presionando la presión boca del catéter para así evitar un retorno venoso. Entonces, lo que tenemos que hacer luego de este proceso es introducir el conector de la vena a la conexión del catéter y finalizando un poquito con este paso, vamos a retirar lo que es la ligadura para que así no se encuentre más incómodo el paciente. Pasamos con el paso número 4. Continuando con el paso 9, tenemos lo que es la técnica del cateterismo o canalización periférica. En este tenemos que verificar la permeabilidad de lo que vendría siendo la vía venosa a la observación del goteo continuo de la solución que hemos mencionado anteriormente en la cámara de goteo y el equipo de la venótesis. Aunque nos hace la penetración del tejido conjuntivo al sitio de la punción, este se ajusta al goteo, el cual de la infusión, por medio de la llave reguladora de un equipo de la venótesis. Entonces, tenemos que fijar el catéter a un apósito transparente para una mejor adherencia y a su vez tenemos que colocar el membrete que habíamos mencionado anteriormente. Luego de eso tenemos que informar al paciente que el procedimiento ya ha finalizado, tenemos que corroborar de su estado clínico y también tenemos que desechar el material soportante. A su vez también tenemos que poner todo el material en el contenedor asignado y también tenemos que poner los guantes, realizar la limpieza y como tal terminaríamos con lo que viene siendo el procedimiento. Esta vendría siendo una técnica invasiva, la cual consiste en funcionar la vena o una aguja o una vena de una aguja o bien un catéter. En esta su finalidad es extraer sangre, la cual se va a utilizar para analizar o bien para administrar medicamentos directamente en la sanguínea. A su vez tenemos unos usos comunes, los cuales nos van a proporcionar pruebas de laboratorio, una aplicación de tratamientos intravenosos, una canalización de procedimientos posteriores y también lo que vendría siendo una punción venosa o flebotomía. ¿Puedes explicar? Y estos son un pequeño cuadro acerca de lo que me dicen los inyectables. Más o menos acá podemos observar un cuadro en el que vendría siendo si se necesita a 2 grados, si es endodérmica, 25 grados si es endovenosa, 45 grados si es subcutánea, y si vendría siendo una intramuscular, eventualmente como se lo hacía, 90 grados o lo más próximo posible. En la que también podemos ver lo que vendría siendo una zona glútea y con eso. En esta exposición vamos a hacer sobre la atención prehospitalaria del parto. Como introducción tenemos que la atención prehospitalaria del parto esta es un poco más complicada ya que incluye a 2 pacientes al ser una mujer embarazada y el parto puede ser previsto entre 12 hasta 50 años. El parto por lo general tiene que tener previos indicios de que haya. El parto puede tener 3 fases debido a las contracciones uterinas, de una fase de dilatación del cuello uterino, la expulsión y el alumbramiento del bebé. Con respecto a los tipos de parto, tenemos un parto, cuál sería un parto normal. Esta no necesita ninguna ayuda farmacológica, pero sí es necesaria, en la que mayormente esta puede ser más rápida, ya que hay partos anteriores con la madre, consiguiendo con el siguiente tipo de parto, como es el parto vaginal, con el forceps. Esto es en casos complicados donde el bebé no puede ser posible por su cuenta misma y se necesita la asistencia de forceps. Y por último tenemos al parto abdominal como necesaria, en que necesariamente se necesita tener una intervención quirúrgica y aproximadamente el 25% de los partos es por cesárea. Este es un proceso de extracción del bebé, abriendo la cavidad abdominal. El inicio del parto se espera que se dé entre las 37 y 42 semanas. Para empezar, el bebé debe descender y encajarse, seguida del aumento de las contracciones uterinas. También vamos a ver la dilatación del cuello uterino y la rotura del tracto mucoso. Este trabajo de parto falso consiste en que existen contracciones que nos dan una idea de que tal vez podamos estar entrando en una fase de parto o en labor de parto. También estas contracciones son también conocidas como las contracciones de Braxton-Hicks. En las etapas del parto podemos ver que vamos a encontrar el prodrómico o preparto, que es el periodo previo al trabajo de parto, con síntomas como contracciones leves, expulsión del tracto mucoso que puede durar hasta con semanas y finaliza con la dilatación del cuello uterino.
Y en las etapas del parto vamos a ver 3 etapas. Una que sería la dilatación, el nacimiento o expulsión y el alumbramiento. ¿En qué consiste cada una de estas? La dilatación es el primer periodo activo del parto, donde el cuello uterino se dilata debido a las contracciones cada vez más frecuentes. El nacimiento y la expulsión se trata en que el bebé ya está en la parte del nacimiento debido a las contracciones uterinas y abdominales. Y el alumbramiento se da entre 5 a 30 minutos, que este alumbramiento es la expulsión de la placenta. Aquí vamos a hablar también de la fase latente, fase activa, fase expulsiva y alumbramiento. La fase latente se da entre 12 horas, la fase activa de 6 a 7 horas, la fase expulsiva se da entre 2 horas de duración y la fase de alumbramiento, como ya mencioné anteriormente, 30 minutos. Y para finalizar, en el puerperio inmediato, considerado por algunos autores como la cuarta etapa, dura 2 horas después del alumbramiento. Este consiste en que el puerperio es inmediato, puerperio alejado y puerperio tardío. Existen esos 4 tipos de puerperio. Eso sería todo. Gracias. Sobre mecanismos de parto y el ABGAR. Ahora, los mecanismos de parto también son llamados movimientos cardinales del feto durante su paso por el canal del parto. Son adaptaciones automáticas que se van a realizar en el feto para poder atravesar la pelvis materna durante el parto vaginal. Esto ocurre por un orden específico a medida que avanza el trabajo de parto. Ahora, como primer paso tenemos el encajamiento, que va a ser cuando la cabeza fetal desciende y entra en la pelvis situándose al nivel de las espinas ciáticas. El diámetro que entra es biparietal. Ocurre antes o al inicio del trabajo del parto. Como segundo paso tenemos el descenso, que va a ser cuando la cabeza va a bajar progresivamente por el canal del parto. Este descenso va a ocurrir por contracciones uterinas, el pujo materno, la relajación del piso pélvico, el efecto de gravedad, y ocurre durante todo el trabajo del parto, pero se acentúa al final. Como tercer paso tenemos lo que sería la flexión, que es cuando la cabeza va a encontrarse en resistencia, el mentón se va a pegar al tórax, esto permitiendo que el diámetro que sale sea más pequeño, y la flexión va a facilitar el paso por la pelvis. Ahora tenemos la rotación interna, que va a ser cuando la cabeza rota hacia adentro para poder colocarse mirando hacia el sacro de la madre, en una posición occipito anterior, la mayoría de las veces. Esta rotación alinea la cabeza con el diámetro anteroposterior de la pelvis, que es más amplio para la expulsión. Finalmente tenemos lo que es la expulsión y extensión, que va a ser cuando la cabeza sale en la vulva, se extiende, y primero va a salir la frente, luego la nariz, luego la boca y finalmente el mentón. Aquí se va a producir también el desprendimiento de la cabeza. Tenemos también lo que es la rotación externa. Una vez afuera, la cabeza hace un giro para alinearse nuevamente con los hombros. Es un movimiento espontáneo. Y ahora sí, finalmente va a ser la expulsión del cuerpo. Tras la salida de la cabeza va a salir el hombro anterior y el hombro posterior, que finalmente va a salir el resto del cuerpo del bebé. Esto va a finalizar en el periodo expulsivo. Continuando con el ABGAR, que el ABGAR va a ser una valoración rápida que se va a realizar al minuto 1 y 5, después del nacimiento, para evaluar cómo está el bebé y si necesita ayuda inmediata. Mientras más puntos obtengamos de este ABGAR, va a ser mejor para el bebé, va a tener una evaluación correcta. Entonces, comenzamos por la apariencia, que va a ser el color, que el punto con 0 puntos va a ser todo cianótico, es decir, azulado. El punto 1 va a ser cuerpo rosado y extremidades azules. Y el 2 va a ser completamente rosado. Pasamos por el pulso, que va a ser la frecuencia cardíaca. 0 puntos va a ser sin latidos. 1 punto va a ser menor a 100 latidos por minuto. 2 puntos va a ser mayor a 100 latidos por minuto. Ahora pasamos a gesticulación, que va a ser la respuesta a los estímulos. 0 va a ser sin respuestas. 1 va a ser con muecas leves. El segundo va a ser un llanto vigoroso. Esta va a ser una buena respuesta. Ahora pasamos a la actividad, que va a ser el tono muscular. Con 0 puntos va a ser flácido. El 1 va a ser la flexión débil. Con 2 puntos va a tener movimientos activos. Ahora pasamos a lo que es la respiración. 0 va a ser sin respiración. 1 va a ser respiración irregular o débil. El 2 va a ser el llanto fuerte. Ahora, ¿cómo debemos interpretar estos puntos? De 7 a 10 puntos va a ser que el recién nacido va a estar en buenas condiciones. De 4 a 6 puntos va a ser moderadamente deprimido, que esto va a requerir un apoyo, una ventilación y una estimulación. Y de 0 a 3 puntos va a tener una depresión severa, la cual va a necesitar una reanimación inmediata. Se trata de soporte vital básico y el soporte vital avanzado. Más que todo nos vamos a enfocar en el adulto, gestante y lactante. Entonces, vamos a estar hablando qué es el RCP. Esto es un conjunto de maniobras que sustituyen la función del corazón y los pulmones cuando una persona deja de respirar
o su corazón deja de latir. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo para hacer un RCP? Entonces, es mantener la circulación y la oxigenación hasta que llegue la ayuda avanzada. Entonces, podríamos mencionar que en la clase el doctor ha mencionado que al menos el 40% recibe RCP por testigos y menos del 12% recibe una desfibrilación antes de que llegue la ayuda avanzada. Entonces, por esto es como vital saber estos protocolos. Entonces, vamos a estar explicando la cadena de supervivencia, ¿ok? Primero que nada, tenemos que es un reconocimiento inmediato del paro cardíaco. El RCP inmediato con énfasis en compresiones, una desfibrilación rápida, servicios médicos de emergencia y un soporte vital avanzado y cuidados postparto. Esto para qué es importante mencionarlo, porque esto es como una secuencia de patrones que nosotros debemos de seguir sin evitar o sin hacer ninguna falla en estos patrones. ¿Por qué? Porque esto es sumamente importante cuando un paciente entra en un paro cardíaco. Vamos a estar explicando del RCP avanzado. ¿Esto qué es? Estos son componentes principales. O sea, esto quiere decir que esto es un monitoreo, esto es un acceso a la vía... es un acceso, los medicamentos que no tenemos que olvidar, que es la adrenalina y la amiodarona. Y la desfibrilación, que es de 120 a 200 joules, y la identificación de ritmo, el manejo avanzado de la vía aérea y los tratamientos de causas reversibles, que sabemos que son 5H y 5T. Entonces, recordando las 5H y las 5T, podríamos estar indicando que la H es la hipovolemia, la hipoxia, la acidosis, la hiperpotasemia y la hipotermia. Y cuando hablamos de la T, la primera T sería la tensión neumotórax, el taponamiento cardíaco, la trombosis coronaria, la trombosis pulmonar y los tóxicos. Entonces, ahora vamos a estar explicando el RCP en gestantes. Podríamos estar diciendo que en gestantes la técnica es igual que en adultos, pero debemos desplazar el útero hacia la izquierda para liberar la vena cava inferior y mejorar la perfusión. Entonces, los puntos claves que vamos a tener aquí es la inclinación es de 15 a 30 grados, desplazamiento del útero, y si no responde en 4 minutos, considerar un poquito de la cesárea. Y ahora, por último, en lactantes, ¿ok? Esto quiere decir que es menos de un año, entonces podríamos estar hablando que los puntos claves son 2 dedos o 2 pulgadas, son las compresiones de 1/3 del tórax, aproximadamente 4 centímetros de profundidad, la frecuencia tiene que variar entre 100 y 120, A continuación, esto es una animación de RCP. Por favor, señores de salud, aléjense por favor. Aléjense por favor. Pero está mal. Sí. Por favor, llamen a emergencias. Por favor. Señor, ¿se encuentra bien? Señor, ¿responde? Bueno, como vemos, no responde a un examen neurológico bien. Así que lo vamos a estabilizar. Primero, la posibilidad de extremidad que no se encuentra. Puedo tratar de tomar un pulso, pero rápido. Presenta muy bajo, es seguro. Y es candidato para un RCP. Bueno, en combinación para darle las características de posible COVID de COVID, y tenemos que estabilizarnos para cuidado. Lo responde una respiración. Entonces procedemos. La soldadura es clavicular y la si puedes, la parte media, hacemos compresiones. Tiene que ser de 30 por 2 en caso estemos solos. Y bueno, el proceso lo vamos a hacer yo. Entonces procedemos de esta manera, con el talón de la muñeca y jalando la parte de los dedos para no usar los dedos para que quede fuerte. Tiene que ser una profundidad de 5 a 6 probablemente posible. Y bueno, procedemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Como hemos visto en el puesto de posición vertical, no obligo mi brazo sino recto, se baja, para hacer una supresión. Al hacer 30, podemos hacer dos respiraciones boca a boca, pero bueno, actualmente es un manual de la Americana de Salud. No recomiendo hacer esto porque podemos contagiar enfermedades o se pueden infectar. Pero bueno, se procede. Pero si tenemos un rango de circulación, lo hacemos. Tenemos 1, 2, y por último, si tenemos 1, 2. Y obviamente tenemos que tener en cuenta que la vías aéreas tienen que estar despejadas. Esto lo hacemos. Tenemos que jalar un poquito hacia atrás para que pueda despedir la aire. Y bueno, repetimos hasta que llegue los emergencistas y puedan dar un soporte
vital avanzado. Eso sería todo, gracias.